cordial saludo. Mi nombre es Paula Frías, docente del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Puerto de Colombia. El día de hoy queremos compartir con ustedes algunos conocimientos básicos generales sobre las diferentes modalidades de contratos laborales que existen, para que ustedes tengan el conocimiento y eso les permita tomar una determinación a la hora de vincularse con una organización o en caso de que quieran realizar un cambio de trabajo, por ejemplo. En primer lugar, hablemos de la clasificación de los contratos. Los contratos pueden ser verbales o pueden ser escritos, y el hecho de que un contrato sea verbal no significa que no tenga validez. Por el contrario, tienen la misma validez de un contrato por escrito. La única diferencia es que cuando el contrato se hace verbal, es un acuerdo de voluntades que se expresa oralmente, mientras que el contrato escrito pues, se hace a través de un documento que suscriben las dos partes. En los contratos laborales, las partes que suscriben estos acuerdos son el empleador y el trabajador. Lo mínimo en lo que debemos ponernos de acuerdo es cuál va a ser el lugar donde voy a desarrollar la labor, cuánto me van a pagar, cuál va a ser esa remuneración, cuáles van a ser los periodos de pago, cuál va a ser la duración del contrato, ¿verdad? Y frente a eso existen pues diversas clasificaciones también. Una de ellas es la clasificación de acuerdo con la duración del contrato. Existen contratos a término indefinido, contratos a término fijo, contratos por hora labor, contratos ocasionales, accidentales o transitorios. Si ustedes me preguntan cuál es el mejor tipo de contrato que existe, yo les diría depende porque lo que hay que revisar es cuál se adapta a las necesidades del trabajador y a las necesidades del empleador. Por eso les queremos explicar a ustedes las características para que en determinado momento puedan tomar una determinación. Los contratos de término indefinido son contratos que se pueden realizar de manera verbal o escrita, no exigen, digamos, una formalidad, tienen una vigencia y es que desde que inician van a estar vigentes mientras subsistan las causas que le dieron origen a ese contrato. No hay un límite temporal. ¿Qué significa esto? Que no sabemos cuándo se va a terminar. Son contratos que normalmente se utilizan para trabajadores o para cargos que constituyen la planta básica de la empresa, para trabajadores que son representantes del empleador, algunos cargos de dirección, confianza y manejo. En últimas, lo que usualmente una organización revisa cuando va a utilizar este tipo de contrato es que como no se va a pactar un tiempo de duración, pues por lo menos sean, digamos, para cargos que la organización requiera tener por un periodo importante o largo de tiempo. Por el otro lado se encuentran los contratos de término fijo, son contratos que se utilizan usualmente en las organizaciones. Estos contratos tienen una particularidad y es que requieren que se suscriban, que sean por escrito, a diferencia del contrato que veíamos indefinido. Tienen una duración máxima de 3 años. Siempre, como ya les dije, se deben celebrar por escrito y hay una cosa que es importante tener en cuenta y es que para su terminación requiere de un preaviso y ese preaviso se debe hacer con 30 días calendario de anticipación, antelación a la fecha en la que se termina ese contrato. Entonces pueden existir dentro de estos contratos de término fijo contratos inferiores a 1 año o contratos que van incluso de 1 a 3 años, que ya vemos que el tiempo máximo de este contrato son los 3 que les mencionaba. Los contratos inferiores a 1 año tienen una posibilidad y es que se puedan prorrogar. Tienen 3 prórrogas adicionales al término inicial y después de esas 3 prórrogas como mínimo se va a prorrogar por 1 año. Siempre en cualquiera de esas prórrogas el empleador va a tener la posibilidad de avisarles o preavisarles con estos 30 días el hecho de que pues no va a ser prorrogado. Si no se avisa, digamos, con estos 30 días, ese contrato pues podrá ser prorrogado de manera sucesiva, de manera indefinida, lo que no significa que vaya a cambiar la modalidad, va a seguir siendo de término fijo, pero después del término inicial y de las 3 prórrogas se va a poder renovar por las veces que se consideren, desde que sea como mínimo por 1 año. Si no le preavisan o el empleador olvida hacer ese preaviso dentro de los 30 días de antelación, pues se va a entender renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así va a ser de manera sucesiva. Entonces, esa es una de las características principales para tener en cuenta en caso de una terminación de un contrato, por ejemplo, si no existe una justa causa. Por el otro lado están los contratos de duración de la obra o de la labor determinada. Estos son contratos que van a durar por el tiempo que dure la relación laboral. Es decir, duran tanto como dure la obra o labor.
No requieren preaviso, como veíamos que era importante hacerlo en los contratos de término fijo. No son contratos que acepten prórrogas, como ya lo veíamos en el modelo anterior, pero sí es posible que se pueda contratar al mismo trabajador de manera sucesiva para nuevas labores. ¿Qué debemos dejar consignado en el contrato? Si bien es un contrato que podemos hacer de manera verbal o escrita, mi sugerencia es que se haga por escrito para que quede consignado de manera puntual cuál es la obra o la labor que se va a desarrollar. Y también están los contratos ocasionales, accidentales o transitorios. Estos son contratos de corta duración. Son contratos que no van a tener una duración superior a un mes. Son, como su nombre lo indica, se realizan para actividades ocasionales, normalmente, para labores que son distintas a las actividades normales del empleador, y se debe tener en cuenta más que cualquier otra cosa es cuál es la naturaleza y cuáles son esas características propias de las actividades que van a realizar en este tipo de contrato. Tampoco existe no exige una forma escrita, como sí lo veíamos en el contrato de término fijo, y en cualquiera de estos contratos laborales se van a tener en cuenta pues, los elementos esenciales de ese contrato. No solamente pues, un salario como una retribución a esa actividad que está desarrollando el trabajador, sino que también pues, va a exigirse que sea el trabajador el que preste esa actividad, que es una actividad personal, y adicionalmente van a estar subordinados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el empleador va a tener la facultad de exigir el cumplimiento de actividades y va a determinar por medio de órdenes cuáles son los trabajos que va a desarrollar, la cantidad de trabajo que va a hacer, el tiempo, el modo, puede imponer reglamentos, puede sancionar en caso de que no cumplan, por ejemplo, con las labores para las cuales fueron contratadas. Esperamos que con estas características ustedes puedan tomar una determinación en su futuro laboral. Gracias.